El sol de Madrid se colaba por las persianas entreabiertas cuando me desperté aquella mañana de sábado. El aroma del café recién hecho que Javier, mi marido, preparaba en la cocina me arrancó una sonrisa. Era uno de esos momentos perfectos que tanto valoraba en nuestra vida juntos. Sin embargo, mientras me estiraba perezosamente en la cama, una sombra de inquietud nubló mi ánimo. Algo no estaba bien, y llevaba semanas sintiendo esa incómoda sensación en la boca del estómago. Me levanté y me dirigí al armario para elegir la ropa del día. Fue entonces cuando volví a notarlo, faltaban prendas. No era la primera vez que me pasaba en las últimas semanas, y cada vez me resultaba más difícil convencerme de que simplemente las había guardado en otro lugar. Primero fue aquella blusa de seda que me regaló mi hermana por mi cumpleaños, luego los pendientes de plata que compré en aquel viaje a Toledo. Pequeñas cosas que iban desapareciendo sin dejar rastro. Carmen, el desayuno está listo, la voz de Javier me sacó de mis pensamientos. Bajé a la cocina, donde el aroma a tostadas y café inundaba el ambiente. Buenos días, cariño, me saludó con un beso en la mejilla. ¿Has dormido bien? Asentí, forzando una sonrisa. No quería preocuparlo con mis sospechas, al menos no todavía. Nos sentamos a desayunar mientras comentábamos los planes para el fin de semana. Javier hablaba entusiasmado sobre una exposición de arte contemporáneo en el Reina Sofía, pero yo apenas podía concentrarme en la conversación. Mi mente seguía dando vueltas a las misteriosas desapariciones. Después del desayuno, decidí hacer una limpieza a fondo del piso. Quizás, me dije, encontraría algunas de las cosas perdidas en algún rincón olvidado. Empecé por el salón, moviendo muebles y revisando cajones. Javier se ofreció a ayudar, pero le pedí que se encargara de hacer la compra semanal. Necesitaba estar sola para investigar sin levantar sospechas. Pasé horas revisando cada rincón de la casa, desde el trastero hasta el último cajón de la cómoda. Nada. Las cosas seguían sin aparecer, y la frustración crecía en mi interior. Fue entonces, mientras limpiaba el polvo de la estantería del salón, cuando mi mirada se posó en la foto de nuestra boda. Allí estábamos Javier y yo, radiantes de felicidad, rodeados por nuestras familias. Y ahí, con su sonrisa enigmática, estaba Pilar, mi suegra. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Podría ser? No, me dije, sacudiendo la cabeza. Era una idea absurda. Pilar era una mujer respetable, viuda de un reconocido abogado madrileño. Siempre impecablemente vestida, con sus perlas y su pelo perfectamente peinado. Aunque nuestra relación nunca había sido especialmente cálida, la idea de que pudiera estar robándome era simplemente inconcebible. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada. Recordé las veces que Pilar había venido a casa en las últimas semanas, siempre con alguna excusa para pasar un rato. Estaba por el barrio y pensé en traeros unas croquetas, se me olvidó el móvil la última vez que vine, ¿puedo echar un vistazo? Siempre tan amable, tan maternal, ¿podría ser todo una fachada? Decidí hacer una última revisión de mis joyas. Abrí el joyero que guardaba en el cajón de la mesita de noche y sentí que el corazón se me paraba. El collar que mi madre me había regalado antes de fallecer, aquel con el pequeño colgante en forma de mariposa que tanto significaba para mí, ya no estaba. Me senté en la cama, sintiendo que me faltaba el aire. Ese collar era lo último que me quedaba de mi madre, un recuerdo tangible de su amor. No podía haberlo perdido, simplemente no podía ser. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras la realidad de la situación me golpeaba con fuerza. Algo muy grave estaba sucediendo, y ya no podía seguir negándolo. Con manos temblorosas, cogí el móvil y empecé a buscar en Internet. No sabía exactamente qué buscaba, pero necesitaba hacer algo, cualquier cosa que me ayudara a entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando se me ocurrió revisar las páginas de venta de segunda mano. Era una posibilidad remota, pero algo me decía que debía intentarlo. Pasé la tarde entera revisando anuncios, comparando fotos, buscando cualquier pista que pudiera llevarme a mis pertenencias perdidas. Y entonces, cuando ya estaba a punto de rendirme, lo vi. Ahí, en una página de ventas locales de Madrid, estaba mi blusa de seda. La reconocí al instante, el estampado floral, el corte asimétrico.
No había duda. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, seguí explorando el perfil del vendedor. Lo que encontré me dejó sin aliento. Mis libros favoritos, aquellos que había echado en falta pensando que los había prestado y olvidado. La pulsera de plata que me regaló Javier en nuestro primer aniversario. Incluso vi un anuncio para el collar de mi madre, aunque la foto mostraba solo el colgante, como si el vendedor quisiera ocultar su verdadero valor sentimental. Pero lo peor estaba por llegar. Cuando finalmente me atreví a mirar el nombre del vendedor, sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Pilar-Gómez-Madrid. No había error posible. Era ella, mi suegra, la mujer que se suponía que debía ser como una segunda madre para mí. Me quedé mirando la pantalla del móvil, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible? ¿Por qué Pilar haría algo así? Miles de preguntas se agolpaban en mi mente, mezcladas con una rabia y una tristeza que nunca antes había experimentado. El sonido de la puerta abriéndose me sobresaltó. Javier había vuelto de hacer la compra. Rápidamente, sequé mis lágrimas y bloqueé el móvil. No podía enfrentarlo ahora, no cuando apenas podía controlar mis emociones. «Ya estoy en casa», gritó desde la entrada. «He comprado esas aceitunas que tanto te gustan, Carmen». Respiré hondo, intentando componer una expresión neutral. «Qué bien, cariño». «Ahora voy a ayudarte», respondí, sorprendida de lo normal que sonaba mi voz. Mientras ayudaba a Javier a guardar la compra, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo iba a manejar esta situación? ¿Debía contárselo a Javier? ¿Me creería si le dijera que su propia madre nos estaba robando? Esa noche, mientras cenábamos, observé a mi marido con nuevos ojos. ¿Sabría algo? ¿Estaría involucrado de alguna manera? No, me dije. Conocí a Javier, era un hombre honesto y cariñoso. Él no podía ser parte de esto. Decidí que necesitaba más pruebas antes de hacer cualquier acusación. Mañana, me prometí, iría a la comisaría a poner una denuncia. Necesitaba asesoramiento legal, saber cuáles eran mis opciones. Y luego, con toda la información en la mano, confrontaría a Pilar. Mientras me acostaba esa noche, con Javier roncando suavemente a mi lado, sentí una mezcla de determinación y miedo. No sabía cómo iba a terminar todo esto, pero estaba segura de una cosa: no iba a permitir que nadie, ni siquiera la madre de mi marido, siguiera robándome no solo mis pertenencias, sino también mi paz y mi confianza. El camino que tenía por delante sería difícil, lleno de confrontaciones incómodas y decisiones dolorosas. Pero mientras miraba el espacio vacío en mi mesita de noche, donde solía estar el collar de mi madre, supe que no tenía otra opción. Era hora de enfrentar la verdad, por dura que fuera, y luchar por lo que era mío. El día siguiente amaneció gris en Madrid, como si el cielo reflejara mi estado de ánimo. Apenas había dormido, dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez el plan para confrontar a Javier. El aroma del café que solía alegrarme cada mañana ahora me revolvía el estómago. Javier se había ido temprano a trabajar, como cada lunes. Su rutina no se había alterado, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Yo había llamado al trabajo para pedir el día libre, alegando una indisposición. No mentía del todo, me sentía física y emocionalmente enferma. Pasé la mañana recabando todas las pruebas que pude. Hice capturas de pantalla de los anuncios en la página de ventas, imprimí las fotos de mis pertenencias. Incluso me atreví a llamar al número de contacto del perfil de Pilar, con un nudo en la garganta. Nadie contestó, pero el mensaje del buzón de voz confirmó mis peores temores: era la voz de mi suegra. A medida que se acercaba la hora de que Javier volviera a casa, la ansiedad crecía en mi interior. ¿Cómo iba a reaccionar? ¿Me creería? 1000 escenarios pasaban por mi mente, cada uno peor que el anterior. Preparé la cena como si fuera un día cualquiera. Paella, el plato favorito de Javier. Quizás, pensé, el aroma familiar y reconfortante suavizaría el golpe. Puse la mesa con cuidado, colocando el sobre con las pruebas junto a mi plato. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. El sonido de las llaves en la cerradura me sobresaltó.
Respiré hondo, intentando calmar los latidos de mi corazón. Ya estoy en casa, la voz alegre de Javier resonó en el pasillo. Huele genial. ¿Has hecho paella? Entró en la cocina con una sonrisa, la corbata aflojada y el maletín en la mano. Se acercó para darme un beso, pero se detuvo al ver mi expresión. Carmen, ¿qué pasa? Estás pálida. Intenté sonreír, pero solo logré una mueca tensa. Siéntate, Javi. Tenemos que hablar. Su rostro se ensombreció inmediatamente. Se sentó frente a mí, dejando el maletín a un lado. Me estás asustando, cariño. ¿Ha pasado algo? Tomé aire y comencé a hablar. Le conté sobre las desapariciones, mis sospechas iniciales, la búsqueda en Internet. Con cada palabra, veía cómo su expresión pasaba de la preocupación a la incredulidad, y finalmente, a algo que no supe identificar. ¿Dolor? ¿Decepción? ¿O acaso, culpa? Espera, me interrumpió cuando mencioné el nombre de Pilar. ¿Estás acusando a mi madre de robar? Carmen, esto es una locura. Mi madre jamás haría algo así. Abrí el sobre y esparcí las fotos y capturas de pantalla sobre la mesa. Mira, Javier. Son nuestras cosas. Está vendiendo nuestras cosas. Javier miró los papeles, su rostro cada vez más pálido. Tomó una de las fotos, la del collar de mi madre, y la examinó en silencio. Cuando volvió a mirarme, había una mezcla de emociones en sus ojos que no pude descifrar. Tiene que haber una explicación, murmuró, más para sí mismo que para mí. Quizás alguien está usando su nombre. O tal vez necesitaba dinero y no sabía cómo pedirlo. Pero robar, no, mi madre no. Javier, dije suavemente, intentando mantener la calma. Sé que es difícil de creer, pero las pruebas están aquí. He reconocido su voz en el buzón de voz. Es ella. Se levantó bruscamente, la silla chirriando contra el suelo de la cocina. Comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo en un gesto de frustración que conocía bien. No, repetía. Esto no puede estar pasando. Mi madre, ella nos crió sola después de que papá muriera. Trabajó día y noche para darnos una buena educación a mi hermana y a mí. Ella no es una ladrona, Carmen. Su negación me dolía más que si me hubiera gritado. Javi, sé que es duro, pero... No, me interrumpió, alzando la voz. ¿De verdad tienes que exagerar tanto? Es mi madre. Si necesitaba dinero o algo, podríamos haber hablado. No es para tanto. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿No era para tanto? ¿Acaso no entendía lo que significaba para mí el collar de mi madre, los recuerdos asociados a cada objeto robado? Javier, dije, luchando por mantener la compostura, tu madre ha estado entrando en nuestra casa, tomando nuestras cosas, mis cosas, y vendiéndolas. ¿Cómo puedes decir que no es para tanto? Me miró con una mezcla de frustración y algo que parecía casi desprecio. Si tienes algún problema con ella, entonces vete. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Irme? ¿Yo? Después de todo lo que había pasado, ¿era yo quien tenía que irse? ¿Me estás echando?, pregunté en un susurro, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Javier no respondió. Se quedó allí, de pie, evitando mi mirada. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Me levanté lentamente, las piernas temblándome. Muy bien, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Si es así como te sientes, me iré. Pero quiero que sepas que esto no cambia los hechos. Tu madre nos ha robado, a ambos, y tú estás eligiendo ignorarlo. Subí a nuestra habitación, si es que aún podía llamarla así, y comencé a meter algunas cosas en una maleta. Ropa, artículos de aseo, los pocos objetos de valor que aún me quedaban. Cada prenda que guardaba era un recuerdo de nuestra vida juntos, cada objeto una promesa rota. Cuando bajé, Javier seguía en la cocina.
Había apartado los papeles y estaba sentado a la mesa, con la cabeza entre las manos. Por un momento, tuve la esperanza de que recapacitara, de que me pidiera que me quedara. Me voy a casa de María, dije, refiriéndome a mi mejor amiga. Te llamaré mañana para ver cómo recogemos el resto de mis cosas. Levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Carmen, yo. Pero no pude escuchar más. Tomé mis llaves, dejándola de casa sobre la mesa, y salí al frío de la noche madrileña. El camino a casa de María fue una nebulosa. Las calles de Madrid, normalmente tan vivas y acogedoras, me parecían ahora hostiles y ajenas. Cuando llegué, María me abrió la puerta y, al ver mi estado, simplemente me abrazó sin hacer preguntas. Esa noche, tumbada en el sofá de María, reviví una y otra vez la conversación con Javier. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía el hombre que juró amarme y protegerme elegir a su madre sobre mí, incluso cuando ella nos había traicionado a ambos? A la mañana siguiente, desperté con los ojos hinchados y un dolor sordo en el pecho. María me preparó un café y se sentó conmigo en la cocina. ¿Quieres contarme qué ha pasado?, preguntó suavemente. Y así, entre lágrimas y sorbos de café, le conté toda la historia. María escuchó en silencio, sus ojos abriéndose cada vez más a medida que avanzaba el relato. Carmen, dijo cuando terminé, tienes que denunciar esto. Lo que ha hecho Pilar es un delito, y la reacción de Javier. Dios mío, no puedo creer que te haya echado. Asentí, sintiéndome agotada pero un poco más fuerte. Lo sé. Voy a ir a la comisaría hoy mismo. Pero antes, necesito recoger el resto de mis cosas. María se ofreció a acompañarme, y acepté agradecida. La idea de volver a enfrentarme a Javier sola me aterraba. Cuando llegamos a la que había sido mi casa, Javier no estaba. Parte de mí se sintió aliviada, otra parte dolida por su ausencia. Recogimos mis pertenencias en silencio, cada objeto un recordatorio de la vida que estaba dejando atrás. Antes de irme, dejé una nota sobre la mesa. Javier, el amor no se demuestra con palabras, sino con acciones. Tienes que decidir si esta es la vida que quieres. Yo merezco algo mejor. Carmen, cerré la puerta por última vez, sintiendo que cerraba también un capítulo de mi vida. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. Ya no podía vivir en una casa donde mi seguridad y mi dignidad no eran respetadas, ni siquiera por el hombre en el que había confiado mi vida y mi corazón. Mientras María y yo cargábamos las cajas en su coche, miré hacia arriba, hacia la ventana de su apartamento. Por un momento, creí ver una silueta, pero quizás solo fue mi imaginación, un último vestigio de esperanza de que Javier recapacitara. El coche arrancó, llevándome hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Madrid, la ciudad que había sido testigo de nuestro amor, ahora sería el escenario de mi renacimiento. No sabía qué me esperaba, pero estaba segura de que, pasara lo que pasara, sería mejor que vivir en una mentira. Los días siguientes pasaron en una especie de nebulosa. Me quedé en casa de María, durmiendo en su sofá y tratando de procesar todo lo que había ocurrido. Ella fue un apoyo invaluable, ofreciéndome no solo un lugar para quedarme, sino también un hombro sobre el que llorar y una voz de la razón cuando mis pensamientos se volvían demasiado oscuros. Una mañana, mientras desayunábamos en la pequeña cocina de María, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. Carmen, necesitamos hablar. ¿Podemos vernos hoy? Sentí que el corazón me daba un vuelco. Parte de mí quería ignorar el mensaje, cerrar ese capítulo de mi vida y seguir adelante. Pero otra parte, esa parte terca que aún albergaba esperanzas, me impulsó a responder. De acuerdo. En la cafetería de la Plaza Mayor a las 12. María me miró con preocupación cuando le conté sobre el encuentro. ¿Estás segura de que quieres verlo? Después de cómo te trató. Asentí, aunque no estaba completamente convencida. Necesito cerrar esto, María. Para bien o para mal. La Plaza Mayor estaba llena de turistas y locales cuando llegué. El bullicio contrastaba con el tumulto interior que sentía. Vi a Javier sentado en una mesa de la terraza, con una taza de café frente a él. Parecía cansado,
con ojeras marcadas y la barba de varios días. Hola, dije, sentándome frente a él. Carmen, respondió, con una mezcla de alivio y nerviosismo en su voz. Gracias por venir. Hubo un momento de silencio incómodo. El camarero se acercó y pedí un café con leche, más por tener algo que hacer con las manos que por sed. ¿Y bien?, pregunté finalmente. ¿De qué querías hablar? Javier suspiró profundamente. Quería pedirte perdón. Mi reacción no fue la correcta. Estaba en shock y no supe cómo manejar la situación. Sentí una mezcla de emociones, alivio por su disculpa, pero también una punzada de dolor al recordar sus palabras aquella noche. Javier, me echaste. Elegiste creer a tu madre sobre mí, incluso con todas las pruebas delante de ti. Lo sé, dijo, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración. He estado pensando mucho estos días. Incluso fui a hablar con mi madre. Eso captó mi atención. ¿Y qué dijo? Al principio lo negó todo, explicó Javier. Pero cuando le mostré las fotos, Carmen se derrumbó. Confesó que había estado robando, no solo a nosotros, sino también a mi hermana y a algunos vecinos. Sentí una mezcla de vindicación y tristeza. ¿Por qué lo hizo? Javier negó con la cabeza. Aparentemente, tiene problemas de juego. Ha estado apostando en línea y acumuló deudas. Empezó vendiendo cosas pequeñas, pensando que no lo notaríamos, y luego, las cosas se salieron de control. Me quedé en silencio, procesando la información. Pilar, la mujer que siempre había parecido tan correcta y proper, escondía una adicción que la había llevado a robar a su propia familia. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. La he convencido para que busque ayuda profesional, respondió Javier. Va a empezar terapia y un programa para jugadores compulsivos. Y voy a ayudarla a devolver o recomprar todo lo que vendió. Asentí lentamente. Era un paso en la dirección correcta, pero aún quedaba un elefante en la habitación. ¿Y nosotros, Javier? ¿Qué pasa con nosotros? Su rostro se ensombreció. Carmen, te amo. Estos días sin ti han sido un infierno. Sé que cometí un error terrible al no creerte, al no apoyarte. Pero si me das otra oportunidad, te juro que las cosas serán diferentes. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Quería creerle, quería que las cosas volvieran a ser como antes. Pero la herida era profunda. No sé si puedo confiar en ti de nuevo, Javier, dije con voz temblorosa. Me hiciste sentir como si yo fuera el problema, como si estuviera loca por sospechar de tu madre. Lo sé, y lo siento tanto, dijo, extendiendo su mano sobre la mesa para tomar la mía. Déjame demostrarte que puedo ser mejor. Que podemos superar esto juntos. Estaba a punto de responder cuando un grito nos sobresaltó a ambos. ¿Dónde está mi coche? La voz de Javier resonó en la plaza, haciendo que varios turistas se giraran para mirar. Me quedé paralizada, sin entender qué estaba pasando. ¿Javier?, pregunté, confundida. Se levantó de golpe, mirando frenéticamente a su alrededor. Mi coche. Lo aparqué justo ahí, dijo, señalando un espacio vacío en la calle adyacente a la plaza. La realización me golpeó como un tren. Oh, no, murmuré. Javier me miró, y vi el mismo entendimiento reflejado en sus ojos. Sin decir una palabra más, ambos nos dirigimos rápidamente hacia el lugar donde debería haber estado el coche. Quizás lo multaron y se lo llevó la grúa, sugerí, aunque en el fondo sabía que no era así. Javier sacó su teléfono y marcó un número con dedos temblorosos. Lo puso en altavoz. El número al que llama está apagado o fuera de cobertura. Por favor, inténtelo más tarde. Es el teléfono de mi madre, dijo Javier, su voz una mezcla de incredulidad y rabia. Nos miramos, la gravedad de la situación cayendo sobre nosotros como una losa. Pilar no solo había robado objetos de la casa, ahora se había llevado el coche de Javier. Tenemos que ir a la policía, dije, tomando el control de la situación. Necesitamos denunciar el robo del coche. Javier asintió, aún en shock.
Tomamos un taxi hacia la comisaría más cercana, el silencio entre nosotros cargado de tensión y preocupación. En la comisaría, mientras Javier daba los detalles del coche a un agente, yo no podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado a este punto. Cómo una familia aparentemente normal se había desmoronado de esta manera. Después de presentar la denuncia, salimos a la calle. El sol de Madrid parecía burlarse de nuestra situación, brillando alegremente sobre una ciudad que de repente parecía ajena y hostil. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté, más a mí misma que a Javier. Él me miró, y por primera vez desde que lo conocía, vi verdadero miedo en sus ojos. No lo sé, Carmen. Realmente no lo sé. Nos sentamos en un banco cercano, ambos perdidos en nuestros pensamientos. El teléfono de Javier sonó, sobresaltándonos. Era su hermana. ¿Ana? Sí, es cierto. No, no sabemos dónde está. Sí, acabamos de denunciarlo. Mientras Javier hablaba con su hermana, yo miraba a la gente pasar, ajenos a nuestro drama personal. Parejas felices, familias con niños, turistas tomando fotos, la vida continuaba a nuestro alrededor, indiferente a nuestro mundo que se desmoronaba. Cuando Javier colgó, se giró hacia mí con una expresión de determinación. Carmen, sé que he cometido errores, que te he fallado. Pero ahora más que nunca, necesito que estemos juntos en esto. Mi madre necesita ayuda, y nosotros necesitamos reconstruir nuestra confianza. ¿Crees que podríamos intentarlo? Miré a sus ojos, esos ojos que una vez fueron mi hogar, y sentí una mezcla de emociones, amor, dolor, miedo, esperanza. ¿Podríamos superar esto? ¿Valía la pena intentarlo? Javier, dije finalmente, no puedo prometerte nada. Pero estoy dispuesta a intentarlo, paso a paso. Primero, tenemos que encontrar a tu madre y asegurarnos de que esté bien. Luego, podemos pensar en nosotros. Él asintió, una pequeña sonrisa de gratitud iluminando su rostro cansado. Gracias, Carmen. Es más de lo que merezco. Nos levantamos del banco, listos para enfrentar lo que viniera. No sabíamos dónde estaba Pilar, ni cómo resolveríamos todos los problemas que teníamos por delante. Pero por primera vez en semanas, sentí un atisbo de esperanza. No sería fácil, pero al menos ahora estábamos en el mismo lado. Mientras caminábamos por las calles de Madrid, buscando el coche de Pilar o cualquier pista de su paradero, me di cuenta de que esta crisis, por dolorosa que fuera, podría ser la oportunidad que necesitábamos para reconstruir nuestra relación sobre bases más sólidas. La confianza, la honestidad y el apoyo mutuo que habíamos dado por sentado tendrían que ser cultivados nuevamente, con paciencia y dedicación. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. En medio de la incertidumbre y el caos, la belleza de ese momento me recordó que, a pesar de todo, la vida continúa. Y con ella, la posibilidad de sanar, crecer y, tal vez, encontrar un nuevo comienzo. Las horas se convirtieron en días mientras Javier y yo buscábamos incansablemente a Pilar por toda Madrid. Recorrimos sus lugares favoritos, contactamos con amigos y familiares, incluso visitamos hospitales temiendo lo peor. Pero no había rastro de ella ni del coche de Javier. Una tarde, mientras descansábamos en un café cerca de la Puerta del Sol, exhaustos y desanimados, el teléfono de Javier sonó. Era un número desconocido. Diga, contestó Javier, la fatiga evidente en su voz. De repente, su expresión cambió. Mamá. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Me incliné hacia adelante, tratando de escuchar la conversación. La voz al otro lado de la línea sonaba débil y temblorosa. Javi, cariño. Lo siento tanto. Estoy en casa. Por favor, ven. Necesito hablar contigo. Javier me miró, una mezcla de alivio y aprensión en sus ojos. Vamos para allá, mamá. No te muevas. Colgó y se levantó de inmediato. Está en casa, Carmen. Tenemos que ir. Asentí, sintiendo una mezcla de emociones, alivio por saber que estaba a salvo, pero también ansiedad por el inevitable enfrentamiento que se avecinaba. El trayecto en taxi hasta la casa de Pilar fue tenso.
Javier estaba callado, su mandíbula apretada y sus manos inquietas. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles familiares de Madrid, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. Cuando llegamos, vimos el coche de Javier estacionado frente a la casa. Parecía intacto, lo cual era un pequeño alivio. Javier pagó al taxista y nos dirigimos hacia la entrada. Antes de que pudiéramos tocar el timbre, la puerta se abrió. Allí estaba Pilar, pero apenas la reconocí. La mujer elegante y altiva que yo conocía había desaparecido. En su lugar había una figura encorvada, con el pelo despeinado y ojeras profundas bajo los ojos. «Javi, Carmen», murmuró, su voz quebrada. «Pasen, por favor». Entramos en la casa. El interior, normalmente impecable, estaba desordenado. Había ropa tirada por todas partes, platos sucios en la mesa del comedor, y un olor a cerrado que indicaba que las ventanas no se habían abierto en días. Nos sentamos en el sofá del salón, Pilar frente a nosotros en un sillón. Por un momento, nadie habló. El silencio era pesado, cargado de todas las palabras no dichas, de todas las acusaciones y disculpas pendientes. Finalmente, Javier rompió el silencio. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué te llevaste mi coche? Nos has tenido muy preocupados». Pilar levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo siento tanto, hijo. Yo, no sé cómo explicarlo. Todo se me fue de las manos». «¿Todo se te fue de las manos?», interrumpí, incapaz de contener mi frustración. «Pilar, has estado robando. No solo a nosotros, sino a tu propia hija, a tus vecinos. ¿Cómo pudiste hacernos esto?». Javier me lanzó una mirada de advertencia, pero yo no podía detenerme. Meses de dolor y traición salían a la superficie. Pilar comenzó a llorar abiertamente. «Tienes razón, Carmen. Soy una ladrona. Una mentirosa. Una mala madre y una pésima suegra. Todo comenzó con una apuesta inocente en línea. Pensé que podría ganar un poco de dinero extra, ya sabes, para ayudar a Javi con la hipoteca, para comprarles regalos bonitos. Pero perdí. Y luego aposté más para recuperar lo perdido. Y antes de darme cuenta, estaba atrapada». Javier se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. «Mamá, ¿por qué no nos lo dijiste? Podríamos haberte ayudado». Pilar negó con la cabeza. «Me sentía tan avergonzada, Javi. Yo, la viuda del respetado abogado Gómez, apostando como una cualquiera. No podía soportar la idea de que lo supieran. Así que empecé a tomar cosas pequeñas, cosas que pensé que no notarían. Las vendía para pagar mis deudas. Pero las deudas seguían creciendo, y yo seguía tomando más y más. Mientras Pilar hablaba, sentí que mi rabia se mezclaba con una profunda tristeza. Esta mujer, que siempre había parecido tan fuerte y segura, estaba completamente rota frente a nosotros. «¿Y el coche?», pregunté, tratando de mantener la calma. «¿Por qué te lo llevaste?». Pilar se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Estaba desesperada. Recibí una llamada de uno de mis acreedores. Amenazó con venir a la casa, con hacerle daño a Javi si no pagaba. Entré en pánico. Tomé el coche pensando que podría venderlo rápidamente y saldar la deuda. Pero cuando llegué al concesionario, no pude hacerlo. Me di cuenta de lo bajo que había caído. Así que volví a casa y me encerré aquí, tratando de encontrar el valor para enfrentarme a todo esto. El silencio volvió a caer sobre nosotros. Javier parecía estar luchando con sus emociones, dividido entre el amor por su madre y la decepción por sus acciones. Finalmente, hablé. «Pilar, lo que has hecho es muy grave. Has traicionado nuestra confianza, has puesto en peligro nuestra seguridad. Pero veo que estás sufriendo, y que necesitas ayuda». Javier me miró sorprendido, pero asintió en acuerdo. «Mamá, vamos a ayudarte a superar esto. Pero tienes que ser completamente honesta con nosotros a partir de ahora. Necesitamos saber exactamente cuánto debes, a quién y qué has tomado». Pilar asintió,
lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Lo haré. Les diré todo. Y me entregaré a la policía si es necesario. No creo que sea necesario llegar a ese extremo, dije, sorprendiéndome a mí misma con mis palabras. Pero si necesitas ayuda profesional. Terapia, un programa para la adicción al juego. Y tendrás que devolver o compensar por todo lo que has tomado. Javier tomó mi mano, apretándola en señal de agradecimiento. Estoy de acuerdo. Mamá, vamos a superar esto juntos. Pero tienes que prometerme que nunca más volverás a mentir o a tomar algo que no es tuyo. Pilar asintió fervientemente. Lo prometo, lo juro por la memoria de tu padre. Haré lo que sea necesario para ganarme su confianza de nuevo. Pasamos las siguientes horas haciendo un inventario de todo lo que Pilar había tomado y vendido. Fue un proceso doloroso, cada objeto una punzada de traición renovada. Pero también fue catártico, como si estuviéramos drenando una herida infectada. Cuando terminamos, ya era de noche. Madrid brillaba fuera de las ventanas, ajena al drama que se había desarrollado en esta pequeña sala de estar. Bueno, dije, levantándome. Es tarde. Deberíamos irnos, Javier. Pilar nos miró con ansiedad. ¿Volverán mañana? Javier y yo intercambiamos una mirada. Sí, mamá, respondió él. Volveremos mañana. Empezaremos a arreglar todo esto. Mientras salíamos de la casa, sentí un peso que se levantaba de mis hombros. No estaba todo resuelto, ni mucho menos. Había un largo camino por delante, lleno de disculpas, restituciones y reconstrucción de confianza. Pero por primera vez en meses, sentí que estábamos avanzando en la dirección correcta. Javier y yo caminamos en silencio por las calles de Madrid, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, él habló. Gracias, Carmen. Por estar aquí, por tu comprensión. No sé si hubiera podido manejar esto solo. Le sonreí suavemente. Somos un equipo, ¿recuerdas? En las buenas y en las malas. Él asintió, sus ojos brillando con emoción contenida. ¿Crees que podremos superar esto? ¿Qué nuestra familia podrá sanar? Miré hacia el cielo estrellado de Madrid, pensando en todo lo que habíamos pasado y en todo lo que aún nos esperaba. Creo que sí, Javier. No será fácil, pero si trabajamos juntos, si somos honestos y pacientes, creo que podemos lograrlo. Mientras caminábamos de regreso a casa, sentí una mezcla de cansancio y esperanza. El camino hacia la reconciliación y la sanación sería largo y difícil, pero al menos ahora, después de este enfrentamiento definitivo, teníamos un punto de partida. Y eso, en sí mismo, era un pequeño milagro. El amanecer nos encontró a Javier y a mí sentados en la cocina de nuestro apartamento, tazas de café intactas frente a nosotros. Ninguno había dormido mucho esa noche, nuestras mentes aún procesando los eventos del día anterior. El enfrentamiento con Pilar había sido agotador emocionalmente, y ahora nos enfrentábamos a la ardua tarea de decidir cómo proceder. ¿Qué vamos a hacer, Carmen?, preguntó Javier, su voz cansada y sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. Suspiré profundamente, mirando por la ventana como Madrid despertaba lentamente. No lo sé, Javi. Es una situación muy complicada. Y ciertamente lo era. Por un lado, estaba el dolor y la traición que habíamos sufrido. Pilar no solo había robado objetos materiales, sino que también había sacudido los cimientos de nuestra confianza y nuestra seguridad. Por otro lado, era evidente que necesitaba ayuda. Su adicción al juego la había llevado a tomar decisiones desesperadas, y ahora se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Creo que lo primero que debemos hacer es conseguir ayuda profesional para tu madre, dije finalmente. Necesita terapia y un programa de rehabilitación para su adicción al juego. Javier asintió, frotándose los ojos con cansancio. Tienes razón. He estado investigando algunos centros especializados en ludopatía aquí en Madrid. Hay uno en particular que tiene muy buenas referencias. Eso suena bien, respondí, sintiendo un pequeño alivio al tener un plan de acción concreto. ¿Y qué hay de las deudas? ¿Tienes una idea de cuánto debe?
Javier sacó una libreta del bolsillo de su camisa y la abrió. Había estado tomando notas durante nuestra conversación con Pilar la noche anterior. Según lo que nos dijo, debe alrededor de 50.000 euros. Es mucho dinero, Carmen. Sentí que se me revolvía el estómago. Era una suma considerable, mucho más de lo que habíamos imaginado. ¿Y cómo vamos a pagar eso? He estado pensando en ello, dijo Javier, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración. Podríamos vender el apartamento de verano en la costa. Eso cubriría la mayor parte de la deuda. La idea de vender el apartamento en la playa, donde habíamos pasado tantos veranos felices, me dolió. Pero sabía que era una solución práctica a nuestro problema. Si es necesario, lo haremos, dije, tratando de sonar firme. Pero Javi, tu madre también tiene que asumir la responsabilidad de sus acciones. No podemos simplemente resolverlo todo por ella. Javier asintió, su expresión seria. Lo sé. He estado pensando que quizás debería vender algunas de sus joyas y antigüedades. Sé que le dolerá, pero es justo que contribuya a saldar sus propias deudas. Mientras discutíamos los detalles prácticos de cómo manejar la situación, una pregunta seguía rondando en mi mente. Finalmente, me atreví a expresarla en voz alta. Javi, ¿qué pasará con nosotros? Él me miró, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿cómo vamos a superar esto? ¿Has visto cómo reaccionaste cuando te conté sobre los robos? Me echaste de casa, Javier. Elegiste creer a tu madre sobre mí. Vi el dolor y la culpa reflejados en sus ojos. Lo sé, Carmen. Y no sabes cuánto lo siento. Estaba en shock, no podía creer que mi madre fuera capaz de algo así. Pero eso no excusa mi comportamiento. Te fallé cuando más me necesitabas. Sus palabras me conmovieron, pero aún sentía una punzada de dolor al recordar aquella noche. Necesito saber que puedo confiar en ti, Javi. Que estarás de mi lado, pase lo que pase. Javier tomó mis manos entre las suyas, mirándome directamente a los ojos. Te lo prometo, Carmen. A partir de ahora, somos un equipo. Tú y yo contra el mundo, ¿recuerdas? Como cuando nos casamos. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Quería creerle, quería que las cosas volvieran a ser como antes. Pero sabía que no sería tan fácil. Necesitamos tiempo, Javi, dije suavemente. Tiempo para sanar, para reconstruir nuestra confianza. Y creo que necesitamos ayuda profesional también. No solo tu madre. Javier asintió, apretando mis manos. Estoy de acuerdo. Podemos buscar un terapeuta de pareja. Alguien que nos ayude a procesar todo esto y a reconstruir nuestra relación. Sentí un pequeño brote de esperanza en mi pecho. Al menos estábamos de acuerdo en que necesitábamos ayuda, y estábamos dispuestos a trabajar en nuestra relación. El resto del día lo pasamos haciendo llamadas y organizando los próximos pasos. Contactamos con el Centro de Rehabilitación para Pilar, hablamos con un asesor financiero sobre cómo manejar las deudas, e incluso programamos una primera sesión con un terapeuta de pareja recomendado. Esa noche, mientras preparábamos la cena juntos en la cocina, sentí que algo había cambiado entre nosotros. Había una nueva franqueza, una vulnerabilidad compartida que no habíamos tenido antes. No todo estaba resuelto, ni mucho menos, pero al menos ahora estábamos enfrentando nuestros problemas juntos. ¿Sabes qué, Carmen?, dijo Javier mientras cortaba tomates para la ensalada. Creo que esta crisis, por terrible que haya sido, podría ser una oportunidad para nosotros. Lo miré, intrigada. ¿Qué quieres decir? Bueno, nos ha obligado a enfrentar problemas que habíamos estado evitando. La relación con mi madre, nuestros propios problemas de comunicación. Tal vez ahora podamos construir algo más fuerte, más honesto. Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón. A pesar de todo el dolor y la traición, esta crisis nos había obligado a ser más abiertos y honestos el uno con el otro. Tienes razón, dije, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en semanas. Pero va a ser un camino largo y difícil.
Javier dejó el cuchillo y me abrazó por detrás. Lo sé. Pero estamos juntos en esto, ¿verdad? Me recosté contra él, sintiendo el calor de su cuerpo, el ritmo familiar de su respiración. Sí, lo estamos. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, tomé una decisión. Saqué mi maleta del armario y comencé a guardar algunas de mis cosas. Javier me miró, alarmado. Carmen, ¿qué haces? Creo que necesito algo de espacio, Javi, dije suavemente. No estoy dejándote, pero creo que necesitamos un poco de distancia para procesar todo esto. Voy a quedarme con María por un tiempo. Vi el dolor en sus ojos, pero también la comprensión. Entiendo, dijo finalmente. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, respondí honestamente. El tiempo que necesitemos. Seguiremos con la terapia, seguiremos trabajando en los problemas de tu madre. Pero creo que necesito un espacio propio para sanar. Javier asintió lentamente. Si es lo que necesitas, lo respeto. Pero prométeme que no te alejarás completamente. Que seguiremos luchando por nosotros. Te lo prometo, dije, acercándome para darle un beso suave en los labios. Esto no es un adiós, Javi. Es un hasta pronto. Esa noche, mientras me acostaba en el sofá de María, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Había tomado una decisión difícil, pero sabía que era necesaria. Necesitaba tiempo para sanar, para encontrarme a mí misma de nuevo después de todo lo que había pasado. Mientras miraba por la ventana, viendo las luces de Madrid parpadear en la distancia, pensé en Javier, en Pilar, en todo lo que habíamos vivido. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos dolorosos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que teníamos una oportunidad real de superar esto. La decisión de separarme temporalmente de Javier había sido inevitable, pero no era el final. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir nuestra relación sobre bases más sólidas. Y aunque el futuro era incierto, me sentía lista para enfrentarlo, un día a la vez. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Madrid cambió de estación, las hojas de los árboles en el Retiro pasaron del verde al dorado, y luego cayeron, cubriendo las aceras con un manto crujiente. La ciudad seguía su ritmo implacable, ajena a los dramas personales que se desarrollaban en su seno. Yo me había instalado en el pequeño apartamento de María, convirtiendo el sofá-cama en mi nuevo hogar temporal. Cada mañana, mientras tomaba mi café en la diminuta cocina, miraba por la ventana hacia la calle bulliciosa y me preguntaba cómo habíamos llegado a este punto. Javier y yo manteníamos el contacto, principalmente a través de mensajes de texto y llamadas ocasionales. Nuestras conversaciones eran corteses, casi formales, un doloroso contraste con la intimidad que una vez compartimos. Hablábamos sobre temas prácticos, la terapia de Pilar, el progreso en el pago de sus deudas, los preparativos para la venta del apartamento de la playa. Rara vez tocábamos temas personales, como si ambos temiéramos abrir viejas heridas. Pilar, por su parte, parecía estar haciendo progresos. Según Javier, asistía regularmente a sus sesiones de terapia y a las reuniones de jugadores anónimos. Había vendido gran parte de sus joyas y antigüedades para contribuir al pago de sus deudas. Era un comienzo, pero el camino hacia la recuperación total sería largo y difícil. Una tarde de noviembre, mientras paseaba por el Paseo del Prado, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier: ¿podemos vernos? Tengo algo importante que decirte. Sentí que mi corazón se aceleraba. Durante semanas había estado esperando. ¿Qué exactamente? ¿Una señal de que estábamos listos para intentarlo de nuevo? ¿O tal vez la confirmación de que nuestro matrimonio había llegado a su fin? Con dedos temblorosos, respondí, claro. ¿Dónde y cuándo? Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca del Museo del Prado. Era un lugar neutral, lleno de turistas y locales por igual, un buen sitio para una conversación potencialmente difícil. Llegué temprano y me senté en una mesa junto a la ventana, observando a la gente pasar. Parejas tomadas de la mano, familias con niños emocionados, grupos de amigos riendo, escenas de una vida normal que ahora parecía tan lejana para mí. Javier llegó puntual, como siempre.
Se veía diferente, más delgado quizás, con ojeras que hablaban de noche sin dormir. Pero había algo más en su mirada, una determinación que no había visto en mucho tiempo. «Hola, Carmen», dijo, sentándose frente a mí. «Gracias por venir». «Hola, Javi», respondí, sorprendida por lo formal que sonaba mi voz. «¿Cómo estás?». Intercambiamos algunas frases de cortesía mientras el camarero tomaba nuestro pedido. Cuando nos quedamos solos de nuevo, Javier respiró hondo, como si se preparara para algo difícil. «Carmen, he estado pensando mucho en estos meses que hemos estado separados», comenzó. «Sobre nosotros, sobre lo que pasó con mi madre, sobre los errores que cometí». Asentí, animándolo a continuar. «Me di cuenta de que te fallé», continuó. «No solo cuando no te creí sobre los robos, sino mucho antes. Dejé que la relación con mi madre interfiriera en nuestro matrimonio. Puse sus necesidades por encima de las tuyas, de las nuestras. Y lo siento profundamente». Sus palabras me conmovieron. Era la disculpa que había estado esperando escuchar durante meses. Pero aún así, sentía que había algo más. «Gracias por decirme esto, Javi», dije suavemente. «Significa mucho para mí. Pero siento que hay algo más que quieres decirme». Javier asintió, su expresión una mezcla de nerviosismo y determinación. «Tienes razón. Carmen, he tomado una decisión. He decidido irme de Madrid por un tiempo». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. De todas las cosas que esperaba escuchar, esta no era una de ellas. «¿Irte? ¿A dónde? ¿Por qué?». Las preguntas salieron atropelladamente de mi boca. «Me han ofrecido un puesto en la oficina de Barcelona», explicó. «Es una oportunidad para un nuevo comienzo, para crecer profesionalmente. Y creo que necesito algo de distancia de todo lo que ha pasado aquí». Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Una parte de mí quería gritarle, pedirle que no se fuera, que nos diéramos otra oportunidad. Pero otra parte entendía su necesidad de espacio, de un nuevo comienzo. «¿Y tu madre?», pregunté finalmente. «¿Qué pasará con ella?». Javier suspiró. «Ella está haciendo progresos en su terapia. Mi hermana Ana se ha ofrecido a estar más pendiente de ella. Y yo vendré a visitarla regularmente, por supuesto». Asentí lentamente, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar. «¿Cuándo te irías?». «En 2 semanas», respondió. «El traslado es bastante rápido». 2 semanas. En solo 2 semanas, Javier se iría de Madrid, dejando atrás nuestra vida juntos, nuestros problemas, nuestros recuerdos. «¿Y nosotros?», pregunté, casi temiendo la respuesta. «¿Qué significa esto para nuestro matrimonio?». Javier extendió su mano sobre la mesa, tomando la mía. Era el primer contacto físico que teníamos en meses, y sentí una corriente eléctrica recorrer mi piel. «No lo sé, Carmen», dijo honestamente. «Creo que ambos necesitamos tiempo y espacio para sanar, para encontrarnos a nosotros mismos de nuevo. Pero quiero que sepas que te amo. Eso no ha cambiado. Y espero que, con el tiempo, podamos encontrar una manera de estar juntos de nuevo». Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos. Era un giro inesperado, uno que no había anticipado. Pero mientras procesaba sus palabras, me di cuenta de que tal vez esto era exactamente lo que necesitábamos. «Te entiendo, Javi», dije finalmente. «Y creo que tienes razón. Necesitamos tiempo para sanar individualmente antes de poder sanar como pareja». Pasamos las siguientes horas hablando, realmente hablando, por primera vez en meses. Compartimos nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestros planes para el futuro. No teníamos todas las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos siendo completamente honestos el uno con el otro. Cuando finalmente nos despedimos fuera de la cafetería, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de Madrid de tonos rosados y dorados. «Te voy a extrañar», dije, sorprendida por la verdad en mis palabras. Javier sonrió, una sonrisa agridulce. «Yo también te voy a extrañar, Carmen. Pero esto no es un adiós.
Es un hasta luego. Nos abrazamos, un abrazo largo y sentido que parecía contener todos nuestros años juntos, todas nuestras alegrías y tristezas, todos nuestros sueños y decepciones. Mientras veía a Javier alejarse por la calle, sentí una extraña mezcla de tristeza y esperanza. No sabía qué nos deparaba el futuro, si encontraríamos una manera de estar juntos de nuevo o si nuestros caminos se separarían definitivamente. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba bien no tener todas las respuestas. Las siguientes 2 semanas pasaron en un borrón de actividad. Ayudé a Javier a empacar, compartimos comidas con amigos que querían despedirse, incluso tuvimos una cena incómoda pero necesaria con Pilar. El día de su partida, lo acompañé al aeropuerto. Mientras esperábamos en la puerta de embarque, tomados de la mano en silencio, pensé en todo lo que habíamos vivido juntos. Los buenos momentos, los malos, las risas, las lágrimas, los sueños compartidos y los desafíos superados. Pasajeros del vuelo IB 1234 con destino a Barcelona, por favor procedan a la puerta de embarque, anunció una voz por el altavoz. Javier se puso de pie, tomando su maleta. Bueno, supongo que es hora. Me levanté también, sintiendo un nudo en la garganta. Cuídate mucho, Javi. Y, mantente en contacto, ¿vale? Él asintió, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Lo haré. Tú también cuídate, Carmen. Y recuerda, esto no es un adiós. Nos abrazamos una última vez, un abrazo que parecía contener todo nuestro pasado y todas nuestras esperanzas para el futuro. Luego, con una última sonrisa, Javier se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de embarque. Lo vi alejarse, su figura perdiéndose entre la multitud de viajeros. Y mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, sentí algo inesperado, paz. No sabía qué nos deparaba el futuro, si Javier y yo encontraríamos una manera de estar juntos de nuevo o si nuestros caminos se separarían definitivamente. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí lista para enfrentar lo que viniera. Salí del aeropuerto y me enfrenté al bullicio de Madrid. La ciudad seguía su ritmo imparable, ajena a los dramas personales que se desarrollaban en su seno. Pero para mí, todo parecía diferente. Más brillante, más lleno de posibilidades. Mientras caminaba hacia la parada de taxi, pensé en todo lo que había pasado en los últimos meses. El dolor, la traición, la decepción. Pero también el crecimiento, la honestidad, la fuerza que había descubierto en mí misma. No sabía qué me depararía el futuro, pero estaba lista para descubrirlo. Un paso a la vez, un día a la vez. Y quién sabe, tal vez algún día, cuando Javier y yo hubiéramos sanado individualmente, encontraríamos una manera de estar juntos de nuevo. O tal vez no, y eso también estaría bien. Porque al final, me di cuenta, la vida no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de estar dispuesto a hacer las preguntas difíciles, de enfrentar los desafíos con coraje, de amar incluso cuando duele. Y sobre todo, se trata de seguir adelante, siempre adelante, sin importar lo que el camino nos depare. Mientras el taxi se alejaba del aeropuerto, miré por la ventana la ciudad que se extendía ante mí. Madrid, con todas sus contradicciones y su belleza, su ritmo frenético y sus momentos de calma. Mi hogar. Mi futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Estaba lista para lo que viniera.